Capítulo 486. Conjeturas de Klein. Emlyn estaba igualmente confundido. Palabras como redención de la rosa, ángel del destino y destruir el ciclo repetido del destino estaban más allá de su comprensión. Solo sentía que podía entender cada palabra, pero no tenía idea de lo que significaban juntas. ¿Podría ser que el joven Sol acabara de escapar de la persecución de un ángel? Emlyn adivinó a partir de la poca información que pudo entender. Después de que Derrick agradeció al señor loco, el ahorcado cambió ligeramente de posición, se inclinó ligeramente hacia él y partiendo de la pregunta de la señorita Justicia, dijo en tono normal. ¿Cuál fue la secuencia exacta de los eventos? Derrick no escondió nada y respondió con honestidad. Señorita. Justicia, señor ahorcado, señorita. Maga y señor Mundo, gracias por su preocupación y gracias por las sugerencias que me dieron anteriormente. En mi sexta exploración, intenté. Describió sus acciones y los resultados correspondientes, destacando el hecho de que el pequeño Jack procedía del puerto de Enmat y los detalles de los murales de la redención de la rosa. Puerto de Enmat, ese extraño niño pequeño, Jack, es realmente del reino de Loen. En otras palabras, la tierra abandonada de los dioses, donde está la ciudad de plata, está conectada de alguna manera con los continentes del norte y del sur. Siempre que uno encuentre el lugar correcto, podrá entrar. Klein parecía estar escuchando tranquilamente, pero había emitido un juicio en su mente. El puerto de Enmat estaba ubicado al este de la ciudad de Tingen y era uno de los puertos marítimos más famosos de la región central del reino de Loen. Junto con el puerto de Pritz, al sur, apoyaban el reaprovisionamiento de más de la mitad de los bienes de Backlund. La médium espiritual, la señora Dalí, una vez se estableció allí, y el señor Z de la Orden Aurora parece estar allí también. Klein recordó algo del pasado. El mismo juicio también apareció en las mentes de Alger, Audrey y Force. Ante esto, algunos sentían pura emoción, otros estaban llenos de curiosidad y preocupación, temiendo que la oscuridad omnipresente alrededor de la ciudad de plata continuara extendiéndose, envolviendo eventualmente tanto el continente norte como el sur y los 5 mares. El jefe me dijo que recordaba algunos contenidos no verificados registrados en algunos libros antiguos, basados en asuntos que habían sucedido y mi advertencia. Se rumorea que cuando el Señor que creó todo, el Dios omnipotente y omnisciente, tenía su atención en este pedazo de tierra, tenía varios ángeles a su alrededor. Y había 8 líderes de los ángeles, seres poderosos que estaban más cerca del trono de Dios. Entre ellos se incluía el Hijo de Dios. Derrick recordó las palabras del cazador de demonios Cullen y dijo lentamente. Sospecho que Amón es el ángel del tiempo entre los reyes de los ángeles, y el mural representa al ángel del destino devorador de colas o uroboros. ¿8 reyes de los ángeles? ¿Los 8 reyes de los ángeles que están más cerca del trono del Creador? Audrey se excitó inexplicablemente al escuchar esto. No pudo evitar preguntar con curiosidad. Señor Sol, ¿cuáles son los títulos de los otros 6 reyes de los ángeles y sus nombres? El jefe no lo dijo, y yo no me atreví a preguntar. Derrick respondió avergonzado. Realmente quiero saber la respuesta. Audrey miró inconscientemente hacia el final de la larga mesa de bronce con anhelo, dirigiendo su vista a señor Locura, envuelto en una niebla gris, en busca de la respuesta adecuada. Ya había decidido el precio que estaba dispuesta a pagar. ¿Por qué me miras a mí? Yo tampoco lo sé. Klein controló el movimiento de las esquinas de su boca. Por supuesto que no era completamente ingenuo. Podía adivinar quién era 2 de los reyes de los ángeles. El espíritu maligno en las ruinas subterráneas describió a la familia Medici como uno de los fundadores de la redención de Rose. Según ese mural, el ángel del destino Ouroboros es probablemente uno de los líderes de la redención de Rose. Ambos tienen un estatus equivalente, lo que significa que la familia Medici posee un rey de los ángeles, pero no se puede determinar si ya ha perecido. La familia Medici es sospechosa de controlar el camino del cazador, que es el camino del sacerdote rojo. El título de ese rey de los ángeles debería ser Ángel Rojo o Ángel de la Guerra.
Como el Hijo de Dios es un rey de los ángeles, Amon es uno de ellos, el ángel del tiempo. Entonces Adam podría no ser uno, pero no puedo confirmar su título. En cuanto a los otros 4 reyes de los ángeles, no sé quiénes son. Tal vez haya uno o algunos de ellos dentro de la Orden del Ermitaño Crepuscular. Es posible, la Orden del Ermitaño Crepuscular ve al Creador caído como su enemigo, lo que la pone en desacuerdo con la redención de Rose, que adora a ese dios maligno. Tal vez su verdadero origen provenga de esos pocos reyes de los ángeles. Ahí tienes una prueba indirecta, pero no es lo suficientemente sustancial. Según las leyendas de la Ciudad de Plata, la autoridad del dragón de la imaginación Anquebel fue retomada por el Creador. Lógicamente, no es imposible que el Señor que lo creó todo otorgara una parte de su autoridad a un rey de los ángeles que estuviera cerca de su trono. Y según la descripción y las conjeturas del diario de Rosell, la Orden del Ermitaño Crepuscular probablemente tenga un espectador con la fuerza de un ángel del camino de la visión, o incluso mayor. Los dos pueden formar una correspondencia. Hermes es una persona que experimentó ese pedazo de historia. Mientras estas ideas pasaban por su mente, Klein sonrió y dijo: Vendrás en contacto con ello en el futuro. Cuando lo descubra, te venderé la información adecuada. Agregó en su interior. Viendo que el señor Locura no tenía intención de responder, Audrey desvió la mirada con una leve sensación de pérdida, haciendo un gesto a Pequeño Sol para que continuara su historia. Alger tuvo una idea audaz. La historia anterior al cataclismo ya no se puede consultar. Al final de la Tercera Era y el comienzo de la Cuarta Era, solo había 6 dioses ortodoxos. Junto con Amón y el devorador de colas, no hay 8. Ellos se beneficiaron de la muerte del Creador y lograron avanzar a la secuencia 0. Por un momento, Alger sintió que sus pensamientos eran acciones blasfemas que podrían ser castigadas con fuego, pero tampoco pudo contener su emoción. Finalmente se calmó y se concentró en escuchar la historia de Pequeño Sol. Ante todo esto, Emlyn solo pudo responder con una mirada vacía. Aunque los Sanguin tenían una larga historia y un largo ciclo de vida, por lo que sabían bastante sobre la historia anterior al cataclismo, todo se concentraba antes de que el ancestro se quedara dormido, y no involucraba a los llamados Reyes de los Ángeles. Mientras Derrick relataba los detalles de cómo el jefe de la Ciudad de Plata, Cullen, destruyó los ciclos repetidos del destino, Klein pensaba en otro asunto. Se puede confirmar aproximadamente que el devorador de colas Ouroboros es la serpiente de Mercurio de la secuencia 1 del Camino del Monstruo. ¿Todos los reyes de los ángeles corresponden a la secuencia 1? ¿O podría ser el ángel del destino el que persigue a Willow Zeptin? Si es así, eso significa que las fuerzas del Creador verdadero en Backlund no se limitan a los subordinados del Señor. Sin embargo, las 2 serpientes de Mercurio están luchando por el puesto de la secuencia 0, hasta el punto de agotar toda la fuerza del devorador de colas. Él debería estar completamente ocupado y sin tiempo para esto. Por supuesto que no puedo eliminar la posibilidad de que Willow Zeptin sea equivalente a Ouroboros. Pero las posibilidades no son altas. La redención de Rose tiene muchos semidioses e incluso ángeles. No hay necesidad de dejar que el devorador de colas comience una nueva vida como un simple mortal desprotegido. Hay otra posibilidad. Las 2 serpientes de Mercurio en Backlund no son el ángel del destino. Este último todavía está activo en la tierra baldía de los dioses. De esta manera, se cuenta con las 3 serpientes de Mercurio. Después de terminar su relato sobre cómo escaparon del ciclo, Derrick expresó su gratitud una vez más. Audrey y los demás, a pesar de escuchar los acontecimientos repetidos por segunda vez, todavía sintieron un escalofrío en los huesos que los llenaba de curiosidad y miedo. Esto va más allá de mi conocimiento de los poderes de los más allá. Todo gracias a la ayuda que nos dio el Señor Locura. Audrey alabó sinceramente al maestro del club de tarot desde lo más profundo de su corazón, sintiéndose llena de confianza. Alger y los demás tuvieron pensamientos similares. Todos pensaron que los ciclos repetidos de la vida solo podían ser destruidos por un dios. Afortunadamente, el maestro del club de tarot era un dios. El señor Locura era un dios. En ese momento, Derrick miró a su lado y dijo sinceramente:
Señorita Maga, debido a algunas circunstancias imprevistas en nuestro regreso a la ciudad de Plata, a pesar de que ya se ha resuelto, nos hemos retrasado. Esto impedirá que regresemos a la ciudad de Plata a tiempo. El estómago del Comespíritus requerirá un par de días más. Sí, creo que ya no estoy bajo vigilancia. No hay problema, puedo esperar. He preparado suficiente oro. Dijo Force mientras suspiraba. Había vendido los ojos del dragón espejo a la señorita Justicia y había recibido 1000 libras en efectivo. Después de informarle a su profesora Dorian los resultados exactos, su honestidad fue elogiada y aprobada. Dorian le dijo que la oferta de 800 libras se había hecho para darle unas 100 libras en gastos de mano de obra. Como tal, las 200 libras extras serían un bono para ella. En otras palabras, había ganado 300 libras. Junto con sus ahorros originales, ahora tenía un total de 650 libras, lo suficiente para comprar la bolsa de estómago de un devorador de espíritus. Con esto, Dorian confiaba mucho en ella y le reveló mucha información sobre los ingredientes. Me llevará al menos 2 semanas digerir el resto de la poción. No tengo prisa. Mirando en diagonal al otro lado de la mesa, Force dijo: Señor ahorcado, hay noticias del cóndor marino de ojos de dragón que usted necesita. 2.200 libras. Dorian había dado un precio de referencia de 2.000 libras. Por un lado, Force había dejado margen para negociar y, por otro, deseaba ganar un poco más. 2.200 libras. Alger no pudo evitar fruncir el ceño. Su situación financiera no pintaba bien después de comprar la fórmula de la poción bendecida por el viento. Aunque todavía tenía algunos ahorros secretos, o bien los necesitaba para otra cosa o no había podido encontrar un comprador durante mucho tiempo. Uf. Suspiró en secreto y dijo con calma: Muy bien, pero necesitaré algo de tiempo para reunir los fondos. Además, el tuyo está demasiado caro, tengo muchos canales para conseguir los más baratos. 1.900 libras. Ese es el precio más alto que puedo aceptar. No, 2.000 libras. Ese es el mínimo. Respondió Force sin dudar. Tenía miedo de que si hacía una oferta demasiado alta, la otra parte abandonara el trato. Alger asintió inmediatamente. Trato. Esto. Force estaba algo sorprendida. Después de escuchar desde un lado y presenciar la conclusión de un trato, Emlyn pensó y preguntó ansiosamente: Señoras y señores, ¿alguien sabe cómo un sanguinario puede mejorar su fuerza sin depender del don de sus mayores? Tan pronto como terminó de hablar, sintió que numerosas miradas se posaban sobre él. ¿Sanguinario? ¿Son los vampiros de las leyendas? Los ojos de Aubrey brillaron mientras estudiaba al señor Luna. Y como novelista, Force sin duda tenía todo tipo de fantasías hermosas o exóticas de los sanguinarios, y sus ojos estaban igual de brillantes. Sanguinario. Alger se sorprendió al principio, pero pronto relajó las cejas. Un vampiro escondido en la oscuridad, cubierto de pus mientras se mueve como el viento. Derrick no pudo evitar mirar de reojo para evaluar a Emlyn. ¿Sanguinario? El mundo se retrasó un segundo antes de dar una respuesta normal y necesaria. Capítulo 487. El creciente club del tarot. En el momento en que lo estaban mirando, Emlyn se quedó momentáneamente perplejo, vagamente consciente de que había preguntado algo que no debería haber preguntado. ¿Por qué me miran así? ¿No puedo tener un amigo sanguinario? ¿Debería intentar explicarlo? No, ¿qué tiene de malo ser un sanguinario? Soy un sanguinario, y no hay nada malo en admitirlo. Los sanguinarios tenemos una larga historia, largas vidas y una rica herencia. Es una raza noble. Ninguno de ustedes es especialmente asombroso tampoco. Lo que se acaba de intercambiar fue solo un objeto de secuencia 6 en el mejor de los casos. Después de algunas reflexiones, Amnon Watt levantó la barbilla y añadió con orgullo: Sí, soy un sanguinario puro. Nadie le preguntó si lo era.
Al señor Luna le falta un poco de confianza en sí mismo, lo que provocó que reaccionara un poco excesivamente. Audrey leyó la actuación de Emlyn. Realmente es un sanguinario. Preguntó Force por curiosidad. Señor Luna, ustedes, los Sandwin, imitan a los humanos y dan títulos aristocráticos como duque, vizconde, conde y barón para etiquetar a diferentes poderosos de diferente rango. No, son ustedes, los humanos, los que nos imitaron a nosotros, los Sanguin. Emlyn se irguió. Mucho antes del cataclismo, mucho antes de la segunda época, los Sanguin ya teníamos esos títulos aristocráticos. Los que aún no controlan completamente su fuerza son Sanguin menores de edad, y yo, por ejemplo, soy considerado adulto. Un paso más allá, se obtiene el título de barón, y la progresión lleva hasta duque. Por encima de duque estarían posiciones como reina y príncipe. En aquel entonces, ustedes, los humanos, estaban aún bajo el gobierno de la corte del rey gigante, así que es imposible que ustedes inventaran los títulos aristocráticos. En cuanto cayó, Derrick, que estaba cerca, soltó. No hay tales registros en la historia de nuestra ciudad de plata. La categorización de los Sanguin se determinó con la aparición de la losa de la blasfemia. Antes de eso era muy vago y ambiguo. Solo había títulos como el jefe de los diferentes clanes familiares o líderes de un territorio. Encima de todos está la ancestra Lilith. Después de eso, siguió estrictamente el sistema de pociones que lleva el nombre de los diferentes nombres de secuencia. Emlyn respondió con desdén. La historia de los Sanguin está escrita con nuestras largas vidas. No es algo que se pueda anular con los registros aleatorios de una pequeña y ordinaria ciudad de plata. Espera, siguen mencionando la ciudad de plata. ¿Dónde está exactamente? ¿Por qué no he oído hablar de ella? Después de la réplica, Emlyn se dio cuenta de que aparentemente había pasado por alto algo importante. Nuestra ciudad de plata no inventa la historia. Nuestros registros provienen de libros antiguos que se pueden verificar o de las ruinas de otras ciudades. Derrick enfatizó, algo agraviado. Si nadie los detiene, creo que pueden discutir este asunto hasta el final de la reunión. Aunque solito es honesto, sincero y reservado, tiene una personalidad muy terca y persistente. Por otro lado, señor Luna parece preocuparse especialmente por la historia de los Sandwin. Audrey hizo sus observaciones diarias como telepata con un interés especial. En este momento, Alger interrumpió la discusión entre el sol y la luna. Sé cómo aumentar la fuerza de un Sanguin. La atención de Emlyn se desvió. Señor ahorcado, ¿qué pago necesita? Puedo usar parte de la historia perdida de nuestro Sanguin a cambio. Alger sonrió. No, todos somos miembros del Club del Tarot. Este tipo de intercambio de información es gratuito. El señor ahorcado sí que es un hombre noble y generoso. Emlyn hizo una evaluación preliminar internamente. Gracias por su buena voluntad. Después de pensar durante 2 segundos, Alger dijo. Los Sanguin también pueden consumir pociones para avanzar, pero debe ser la correcta. Las diversas iglesias han hecho cierta cantidad de experimentos y los resultados han demostrado que este método es factible. Sin embargo, no puedo encontrar los detalles exactos. ¿Pero el ingrediente principal de esas pociones es de mis parientes? Emlyn negó ese método. El ahorcado rió y dijo. Nunca te fíes de las absolutas. Por ejemplo, tengo una pista sobre las características que dejó un varón Sanguin. Murió en un conflicto repentino y no tuvo tiempo de encontrar a su sucesor. En cuanto a ti, puedes usar el método de la poción para recibir esta herencia y evitar que el poder del Sanguin se pierda. Este objeto era propiedad de un gran pirata que Alger conocía. Como no sabía a qué secuencia correspondía la poción, no había podido venderla. Ni siquiera su recién establecida fuente artesanal estaba tan interesada. Usar pociones para heredar una herencia para evitar que los poderes del Sanguin se pierdan. Emlyn de repente sintió que el señor ahorcado era muy razonable. Por lo tanto, preguntó. ¿Cuál es el precio? Alger se rió entre dientes y dijo. Entre 4.000 y 5.000 libras. No lo sabré con seguridad hasta que encuentre al dueño. Nunca había comunicado con el gran pirata antes,
pero creía que, mientras el precio no fuera desorbitado, el pirata lo aceptaría. Para un pirata, vender algo significaría beneficio, ya que no requería mucho capital. ¿5.000 libras? Exclamó Emlyn. Con esa cantidad de dinero puedo comprar unos cuantos títeres que llevo tiempo queriendo y hasta ropa nueva para todas mis muñecas. La primera reacción de Emlyn fue rechazar la transacción. Sin embargo, pensó en el favor del antepasado, la gloria de los sanguinarios y su identidad como salvador de la raza. Se vio momentáneamente en una situación difícil. Alger no lo presionó, y dijo con indiferencia y una sonrisa. Sé que es una decisión difícil. Tómate tu tiempo y piénsalo. De acuerdo. Emlyn suspiró aliviado. El señor ahorcado es realmente. Audrey murmuró para sí misma, se volvió hacia la luna y dijo a todos los miembros. Damas y caballeros, ¿tienen alguna noticia sobre el fruto del árbol de los ancianos y la sangre de un dragón espejo? Sí. Respondió Emlyn sin dudarlo. Había hecho fortuna previamente gracias a la compra de ingredientes de Villande por parte de un detective en particular, por lo tanto, en cada reunión sanguinaria prestaba atención a esa información. Sin esperar a la insistencia exuberante de la señorita Justicia, continuó. El precio del fruto del árbol de los ancianos está entre 600 y 700 libras, y la sangre de un dragón espejo no supera las 100 libras. No recuerdo la cantidad exacta. Le citó el precio original y añadió con franqueza. Pero tendrás que pagarme 50, no, 100 libras extra. Como sabes, asumiré un riesgo y perderé mi tiempo. Esto era algo que Emlyn había aprendido de Sherlock Moriarty. Le pareció muy bueno y razonable, porque había que pagar a un intermediario. Trato hecho. Audrey aceptó felizmente en cuanto terminó de hablar. Sabía que esas cosas se podían negociar, pero no lo consideró necesario. Temía que se echara el trato a perder si enojaba a la otra parte. Para mí, lo más importante es avanzar a la secuencia 7. El emperador Roselle dijo una vez que cualquier problema que se pueda solucionar con dinero no es un problema. El ánimo de Audrey, últimamente bastante pesado, mejoró. Después del baile de Año Nuevo, había recibido el control de su fortuna, valorada en 40.000 libras. Solo necesitaba contratar a algunos contadores y personal administrativo enviados por su padre. Al mismo tiempo, recibió regalos por valor de más de 20.000 libras en joyas, caballos, perros de caza, pinturas, etc. La mayoría provenían de su madre, sus dos hermanos mayores y otros miembros de la familia Hall. En cuanto al efectivo, no tenía mucho. Solo 5.000 libras. Su contribución a la gran bruma de Backlund se había convertido en recursos políticos del conde Hall por petición suya para mantener el anonimato, así que no hubo recompensa. Por ello, el gran banquero aristocrático ofreció pagar cualquier gasto que su pequeño ángel tuviera en el campo del misticismo. Por supuesto, Audrey no se atrevía a revelar su intención de apuntar a la secuencia 7. Solo podía usar su dinero de bolsillo y sus ahorros. Bueno, podré pagar mi deuda con Glint este mes. El mes que viene puedo pagar 2.000 libras al adorador del señor loco. No estaré en nada ajustada. Pensó Audrey de buen humor. Muy rica. Emlyn casi no reaccionó antes de preguntar, desconcertado. ¿Cómo cerramos el trato? Audrey explicó con una leve sonrisa. Haciendo un sacrificio al señor loco. Ella fue muy proactiva en obtener el consentimiento del loco, evocando los requisitos rituales correspondientes. Cuando Emlyn recibió los 2 pergaminos de piel de cabra, los miró atónito. La forma en que comerciaban estaba más allá de su imaginación. Solo entonces comprendió profundamente cómo el Club del Tarot era diferente de una organización secreta normal. Observando las transacciones entre los miembros, Klein estaba muy complacido.
Esto se debía a que, con el paso del tiempo, los canales y recursos que estaban abiertos al Club del Tarot seguirían aumentando. Las metas y los artículos que cada uno quería serían mucho más fáciles de obtener que en el pasado. Ya no estarían en un estado de no respuesta al hacer peticiones. La señorita Justicia representa a los alquimistas psicológicos, la aristocracia del Oen y el poder del dinero. El señor Ahorcado representa a la Iglesia de las tormentas y los recursos en el mar. El señor Sol representa la tierra abandonada de los dioses y la ciudad de plata. La señorita Maga representa a los Beyonders de secuencia baja y media en Backlund y a la familia Abraham. La luna representa a los sanguinarios. Todos ellos perfeccionarán los recursos comerciales y las capacidades de recopilación de noticias del Club del Tarot. Todos están a punto de avanzar. Mientras pensaba, Klein controló al mundo y dijo con voz ronca. Tengo una pista sobre una característica dejada por un psiquiatra. Señorita Justicia, ¿la necesitaría? Klein no había decidido arrebatarle el negocio a Emlyn porque sabía que la señorita Justicia también tenía una mascota en el mismo camino. No le preocupaba que no hubiera demanda. Claro que sí. Audrey apenas dudó. Su idea era muy sencilla. Si se enfrentaba a un ataque enemigo, podría no ser suficiente confiar solo en ella para proporcionar una sorpresa. Agregar a Susie, que sería aún más sorprendente, haría las cosas más seguras. Esto tomará un cierto tiempo, quizás un mes o incluso 2 meses. El mundo añadió en voz baja. No hay problema. Audrey no estaba bajo ninguna presión psicológica. Sabía que Susie no había terminado de digerir la poción del telepata. Mientras se cierre este trato, espero poder liberar al psiquiatra lo antes posible. La señorita Justicia no pareció preguntar por el precio. Para ella, con la supervisión del loco, el precio no sería demasiado escandaloso. ¿Lo aceptaría mientras no sea demasiado exagerado? No. Sus finanzas han mejorado mucho últimamente. Klein hizo que el mundo mirara al ahorcado y soltara una risita baja. ¿Te interesa ayudarme a vender un artículo? El precio no es menos de 3.500 libras. Recibirás una comisión del 15%. Un placer trabajar contigo. Alger aceptó primero antes de preguntar con interés. ¿Qué artículo es? Tenía bastante curiosidad por el mundo. Sentía que la otra parte sabía mucho y no le faltaban cosas buenas. Una característica dejada por un Beyonder y es equivalente a una secuencia 6. El propósito principal es permitir que una persona cambie su apariencia y constitución. Además, tiene poderes como combate cuerpo a cuerpo y control sobre el fuego. Por supuesto, los efectos que se puedan producir dependerán de las ideas y el nivel del artesano. El mundo se rió entre dientes. Cambiar la apariencia y la constitución. Realmente lo quiero. Audrey y Force tuvieron la misma idea al mismo tiempo. La única diferencia era que este último solo estaba considerando la posibilidad, pero Audrey abrió la boca y preguntó con ojos brillantes. Señor Ahorcado, ¿puedo preordenar el objeto místico producido por el artesano usando esta característica? Mientras el efecto de cambiar la apariencia se mantenga. Padre definitivamente estará de acuerdo en que compre un objeto místico que no tenga efectos secundarios negativos. Audrey añadió con una tranquilidad excepcional en su corazón. Capítulo 488. Gastos de vida. Preordenar un objeto místico. Alger se quedó atónito por un segundo antes de darse cuenta de lo que la señorita Justicia estaba hablando. Los límites de su mente se ampliaron y sintió que había margen para la explotación. En cierto sentido, la característica de Bian de que el mundo me ha confiado ya se ha vendido. El objeto tiene un destino definido. Puedo simplificar fácilmente el proceso y hacer que las cosas me beneficien más fácilmente. Es decir, no tengo que vendérselo al artesano de nuevo. En cambio, debería optar por confiarle el trabajo. De esta manera, no tengo que preocuparme de si la característica se puede vender. Puedo recibir la comisión del mundo y también obtener más beneficio por parte de la señorita Justicia. El único capital que necesito aportar son los honorarios de fabricación por confiar el trabajo. Por supuesto,
Tengo que considerar si el artesano estará dispuesto a asumir el riesgo. Muchos pensamientos pasaron por su mente mientras rápidamente sopesaba los pros y los contras y finalmente tomó una decisión. No hay problema, me encargaré de este asunto. Miró a la señorita Justicia y sintió que emitía una luz cegadora de oro. Incluso después de unirse a la Iglesia de las Tormentas y navegar durante tantos años, nunca había encontrado a alguien así en ningún otro lugar. Había muchos comerciantes marítimos e incluso más gente rica, pero ninguno de ellos realmente no se preocupaba por el dinero. ¿La situación financiera de la señorita Justicia ha mejorado hasta este punto? Klein también se sorprendió. Por un momento, quiso hablar para instarla a pagar las 2.000 libras que debía a su admiradora lo antes posible, pero considerando que ya había aceptado que la señorita Justicia aplazara su pago hasta febrero o marzo, solo podía guardar silencio y no arruinar su imagen como el loco. Al menos, el dinero para la característica de Beyonder sin rostro estará disponible pronto. La velocidad solo depende de cómo el señor ahorcado contacte a ese artesano en particular y la velocidad a la que el artesano pueda producir el objeto místico. Desafortunadamente, solo puedo confiar en el señor ahorcado para contactar a un artesano por el momento. De lo contrario, podría vender directamente la característica especial a la señorita Justicia sin tener que pagar una comisión. Con esto en mente, el estado de ánimo de Klein se volvió mixto. Después de finalizar un gran trato, Alger suspiró aliviado en silencio, sintiendo que su situación financiera mejoraba lentamente. Después de pensar durante unos segundos, preguntó: Señoras y señores, ¿alguno de ustedes tiene una forma o un objeto para hacer que todos a bordo de un barco duerman al mismo tiempo? La razón por la que Alger todavía no había ido a esa isla primitiva para cazar al halcón sombra azul era que no había pensado en un método para dejar al Vengador Azul, así como a los 10 o más marineros y miembros de la tripulación de la iglesia sin levantar sospechas. ¿Hacer que todos en un barco caigan en un profundo sueño? Lo primero que se le ocurrió a Klein fue el frasco de veneno biológico, pero el efecto de esa cosa era completamente incontrolable, así que temía que el resultado no fuera muy bueno. Entonces recordó el alma de Pesadilla en Hambre Reptadora. Hacer que la gente cayera en un sueño profundo y arrastrarlos a los sueños eran especialidades de este trabajo de Villande. Pero el problema radica en que una pesadilla no puede hacer que tanta gente se duerma al mismo tiempo. El límite de su influencia no supera los 10. Para satisfacer la petición del señor ahorcado, necesita ser una secuencia 5 del camino correspondiente o incluso la de un semidios. Klein descartó la idea y no dejó que el mundo hablara. Al mismo tiempo, Audrey, Force y Derrick o bien negaron con la cabeza o respondieron con no. Emlyn intentó recordar y dijo: Puedo ayudar a preguntar. Quizás nosotros, los sanguinos, tengamos algunos objetos místicos con un efecto similar en el clan. Siempre diciendo nosotros los sanguinos. En el futuro podré convencerlo apuntando a este ángulo. Alger se dio cuenta y asintió con una sonrisa. Te tendré que molestar. Al ver que las transacciones llegaban a su fin, Klein rápidamente hizo que el mundo mencionara sus últimas necesidades. Todos, ayúdenme a estar pendientes de la espiritualidad remanente de antiguos espectros y un par de ojos de una gárgola de 6 alas. Aparte de eso, los ingredientes complementarios no eran demasiado difíciles de conseguir. No creía necesario pasar por el Club del Tarot. De acuerdo. Derrick fue el primero en responder. Luego añadió, algo avergonzado: Señor Mundo, el método para eliminar la corrupción mental de una característica de Villande todavía requerirá algo de tiempo. Debería poder ascender a secuencia 7 pronto. Dicho esto, miró a su lado. Señor ahorcado, una vez que regrese a la Ciudad de Plata, haré una lista de los monstruos que se ven comúnmente en los alrededores. Había mantenido en mente todo lo que debía a los demás y todas las promesas que había hecho sin cumplir. Estas lo atormentaban hasta el punto de que ni siquiera podía dormir en paz. No hay problema. Dijo el mundo sombrío con indiferencia. Klein realmente no tenía prisa.
No había terminado de concluir sus principios sin rostro y su digestión de la poción apenas había comenzado. Todavía tardaría varios meses. Por lo tanto, su plan no era dirigirse directamente al archipiélago de Gargas. En cambio, actuaría como aventurero y viajero mientras se abría paso por las islas coloniales. De vez en cuando cambiaría de identidad y experimentaría la vida para extraer los principios sin rostro. Durante este proceso, indagaría con más detalles sobre las sirenas. Después de saber que la iglesia de la diosa criaba tales criaturas espirituales y que poseían fórmulas de pociones de alta secuencia del camino del vidente, Klein seguía preocupado por las trampas colocadas contra todos los sin rostro en el archipiélago de Gargas que buscaban el avance. En otras palabras, Klein tenía que pasar 2 o 3 meses o más viajando y aventurándose en el mar de Sonia. Este largo periodo de tiempo era suficiente para que él solo obtuviera una fórmula de poción, reuniera los ingredientes correspondientes y ascendiera al sumo sacerdote solar de secuencia 7. Con la conclusión de la parte de transacciones de la reunión, los miembros del Club del Tarot entraron en el periodo de comunicación libre. Audrey no decepcionó las expectativas del ahorcado al levantarse primero y levantar los extremos de su falda, haciendo una reverencia hacia el extremo de la larga mesa de bronce. Honorable señor loco, me gustaría conocer la verdad oculta detrás de la gran niebla de Backlund. ¿Es puramente el resultado de la apuesta de esos cultistas por despertar a la demonesa primordial y permitir el descenso del verdadero creador? ¿Por qué el príncipe de Esac eligió cooperar con ellos? De acuerdo con su principio de intercambio equivalente que usted estableció, ¿qué necesito pagar para obtener la información relevante? Si lo hubiera sabido, las cosas se habrían resuelto completamente ahora. El experimentado Klein mantuvo su postura relajada, se rió entre dientes y dijo: No hay necesidad. La raíz del problema aún no se ha descubierto, pero hay suficientes pistas. Espero que los miembros de las 3 iglesias no sean demasiado estúpidos. ¿La raíz del problema aún no se ha descubierto? ¿El señor loco ha hecho que su adoradora les dé a las iglesias y a los militares cierta cantidad de pistas? Audrey se sorprendió bastante al oír esto, pero sintió que no era demasiado sorprendente dentro de sus preocupaciones anteriores. Gracias por su respuesta. Se inclinó sinceramente una vez más. ¿Backlund todavía está en peligro? Force de repente se sintió inquieta. Después de que la señorita Justicia se sentara, Klein controló al mundo para que riera entre dientes y dijera: Señor ahorcado, encontré al Baelen que mencionaste. Ese Baelin que ayudó a escapar a muchos esclavos de las islas coloniales. El ahorcado respondió con incredulidad. Sí, piel rojiza, de ascendencia del continente sur, acento de Backlund y el tercer diente de la izquierda postizo. El mundo respondió con voz ronca. Debe ser él. Alger recordó algo durante 2 segundos antes de decir: ¿Dónde está? ¿Cuál es su identidad actual? Además, señor Mundo, ¿prefiere 100 libras en efectivo o un objeto de valor equivalente? Esta era una misión de la Iglesia de las Tormentas y comprar pistas era un acto reembolsable, por lo tanto, el ahorcado no estaba presionado en absoluto. Dinero, por supuesto. Klein, preocupado por sus gastos de manutención, controló al mundo para que dijera: 100 libras en efectivo. Baelen está en Backlund. Se le vio reunirse con un miembro del MI9 leal a la familia real. No sé quién era exactamente, llevaba una máscara. Un miembro del MI9 leal a la familia real. El ahorcado reflexionó sobre las palabras y luego recordó la pregunta de la señorita Justicia: ¿por qué el príncipe de Esac colaboró con la Orden Aurora y la secta de la demonesa? También apunta a la familia real. Pueden ser los dos casos uno solo. La verdad detrás de todo esto involucra la desaparición de los esclavos. Alger sintió que podía vislumbrar algunos puntos clave. De verdad eres una persona bien informada y con buenas conexiones. Las 100 libras en efectivo se pagarán mañana. Alger agradeció con calma. ¿Qué? El mundo rió y se volvió para mirar al sol. Chico, ¿conoces el Hermes antiguo?
Derrick no intentó ocultar nada, respondió honestamente. He oído hablar del idioma Hermes, pero la ciudad de Plata no tiene ese tipo de conocimiento. Durante la segunda época no había distinción entre Hermes y el Hermes antiguo. Fue solo en algún momento de la cuarta época que el Hermes antiguo se simplificó, facilitando su uso, enseñanza y difusión para el uso diario. Sin embargo, ya no tenía un efecto tan fuerte y directo en los rituales. Es decir, el Hermes que habla el pequeño sol es igual al Hermes antiguo. Realmente hay una persona conocida como Hermes en la historia de la ciudad de Plata. Klein asintió en secreto y dijo. Qué lástima, quería pedirte un favor. En este momento, Audrey recordó algo de su conversación. Era algo que provenía de los alquimistas de psicología. Tenía la intención de comunicarse directamente, pero después de mirar al nuevo miembro, el señor Luna, sintió que no lo entendía demasiado bien, así que levantó ligeramente la mano y dijo. Honorable señor loco, tengo algo que reportarle. Klein asintió ligeramente y aisló los sentidos de los demás. ¿Qué sucede? Preguntó con calma. Audrey dijo honestamente. Obtuve información de los alquimistas de psicología. Lo más importante es que fueron fundados después de excavar las ruinas de Hermes, el maestro que creó el Hermes antiguo. ¿Las ruinas de Hermes? Este viejo caballero aún vivía hace 100 o 200 años. ¿Había guiado deliberadamente a los alquimistas de psicología para descubrir las reliquias o había perecido en el incidente de Rosell? Klein se quedó atónito por un momento. Después de deliberar un momento, sonrió y le recordó. Hermes es miembro de la Orden del Ermitaño Crepuscular. Él no mencionó que Hermes todavía podría estar vivo porque era imposible confirmarlo. ¿Hermes es miembro de la Orden del Ermitaño Crepuscular? ¿Tendrá algo que ver la psicología de los alquimistas con esta misteriosa organización? Audrey quedó atónita, pero luego suspiró aliviada. Por suerte, cuento con el Club del Tarot y con el señor Locura a mi lado. De otro modo, sería imposible enterarme y prepararme ante. Una vez más, alabó con gratitud al señor Locura. En ese momento, Klein quiso consolar a la señorita Justicia para que no se sintiera demasiado afectada y preocupada por el incidente de Backlund. Madurar no significaba que tuviera que abandonar el ánimo positivo y las sonrisas. Eso no influiría en su capacidad para tomar las cosas con seriedad, sino que, por el contrario, la ayudaría a perseverar por más tiempo. Sin embargo, tras una breve reflexión, Klein decidió renunciar a este consejo que había obtenido de su anterior oficio de payaso para mantener su imagen de señor Locura. Luego, retiró las barreras de aislamiento alrededor de los demás miembros que aguardaban el fin del intercambio y el término de este encuentro de tarot. Capítulo 489. Sugerencia detenida. Después de otra ronda de conversaciones, Derrick preguntó de repente. Honorable señor Locura, ¿qué tipo de gesto con la mano deberíamos usar para agradecerlo habitualmente? ¿Gesto con la mano? Klein se quedó momentáneamente sin palabras ante la pregunta de Pequeño Sol. Nunca se le había ocurrido imitar el gesto de trazar un círculo en el sentido de las agujas del reloj, usado en la iglesia de la diosa, ni el gesto de rezar de la iglesia de las tormentas, que consiste en golpear con el puño derecho el pecho izquierdo. Este es probablemente el último recurso de un falso dios. Burlarse por dentro fue su respuesta. Al ver que el señor Locura sonreía sin decir nada, como si estuviera esperando que ella y los demás formularan sugerencias, Audrey tuvo una repentina inspiración y formuló una nueva pregunta. Sus ojos brillaban mientras miraba alrededor y decía: ¿Qué les parece si diseñamos un gesto secreto para indicarnos uns a otros? Por ahora, nuestro club del tarot no tiene muchos miembros, así que no hay que preocuparse por encontrarnos en el mismo lugar y terminar en un conflicto por diversas razones. Pero en el futuro podría ser muy difícil evitarlo. Necesitamos un conjunto de señales únicas para distinguir entre amigos y enemigos. Tengo una idea al respecto. Klein recordó de repente los gestos secretos que conocía de su vida anterior, como el de la mano en el chaleco.
Justamente cuando estaba por sugerir algo con la ayuda de el mundo, el ahogado abrió la boca. No creo que sea una buena idea, señorita Justicia. En comparación con otras organizaciones secretas, la característica más destacada de nuestro Club del Tarot es que los miembros no se conocen entre sí. Incluso si. Bueno, permitan que les ponga un ejemplo extremo. Incluso si uno de nosotros fuera capturado y sometido a interrogatorio, no podrían afectar a los demás a menos que hubiera alguien que pudiera resistirse al señor Locura y entrar aquí directamente. Y eso es claramente imposible. Si establecemos un conjunto completo de señales y contraseñas, los traidores podrían permitir que la facción opositora las use para pescarnos uno por uno. Tan ansiosos están por exhibir sus identidades como miembros del Club del Tarot. Audrey se quedó momentáneamente sin palabras y balbuceó. Pero, Es razonable preocuparse por la situación que mencionaron, pero se puede evitar asistiendo a nuestra interacción semanal fija y creando un gesto temporal con anticipación, además de rezar al señor Locura. Al pensar en la considerable suma de oro que le entregaría a Alger, su tono se volvió gradualmente más amable. Audrey respondió con algo de comprensión. el ejemplo más sencillo es el siguiente. En el encuentro del tarot de lunes, primero averiguaremos si existe la posibilidad de que nos encontremos con otro miembro hasta el punto de entrar en un conflicto. Entonces, diseñaremos un conjunto de gestos temporales para identificarnos. Inmediatamente después de que el asunto haya concluido, abandonaremos ese gesto. Si surge alguna situación imprevista y no podemos comunicarnos a tiempo, o si surge alguna sospecha, podemos buscar la oportunidad de rezar al señor Locura para confirmar si otro miembro está participando en el mismo evento. Algo así. Alger emitió un suspiro imperceptible. En ese momento, Derrick dijo de repente, mientras se iluminaba. Disculpen, fue una pregunta tonta la mía. El señor Locura nunca mencionó ningún gesto para agradecerlo porque tenía miedo de que nos expusiéramos. Inmediatamente miró el extremo de la larga mesa de bronce. Tu deseo marca nuestro camino. Acabo de pensar en un gesto especial con la mano. Klein sonrió y respondió. Así es. Dirigió la mirada a los demás miembros y dijo con calma. Terminemos la reunión de hoy aquí. Como ustedes quieran. Todos los miembros, excepto la luna, se pusieron de pie al mismo tiempo. Emlyn se quedó congelado un segundo antes de levantarse de golpe, imitando las reverencias de los demás. Una luz roja intensa apareció inmediatamente frente a sus ojos y sintió que su cuerpo se hundía ligeramente. Poco después, su visión volvió a la normalidad y vio muñecas de varios tamaños en su habitación. Uf. Solo en este momento Amman Wat se calmó por completo al recordar su primera reunión del tarot. Aparte del señor loco, los demás miembros no parecen demasiado poderosos. ¿Podrían ser como yo, elegidos por varias razones? Tengo a los antepasados apoyándome, ¿quién los apoya a ellos? ¡Qué broma! Originalmente imaginé que el sol sería un semidios que acababa de escapar de la persecución de un ángel. Resultó que solo es un secuencia 8 y busca ascender a secuencia 7. Un niño sin modales definitivamente no es un adulto todavía. Sin embargo, la ciudad de plata que mencionó y las experiencias que tuvo son muy extrañas. Tengo que buscar una oportunidad para preguntarle a Lord Nibs. No, primero tengo que preguntarle a Cosme y también a mis padres. Veré si saben algo sobre la ciudad de plata. Humph, ¿cómo se atreven los libros de historia de la ciudad de plata a manipular las hazañas de nosotros, los Sanguin? La señorita Justicia es de Backlin. Es muy, muy rica. ¿Es la hija de algún banquero rico o la hija de algún noble? Tal vez ella misma sea banquera o noble. La señorita Maga me miró muy raro. Debe admirar a los excelsos Sanguin. No habla mucho y no reveló mucho sobre sí misma. Sí, es una chica tranquila. El señor ahorcado es un caballero maduro. Sabe mucho y tiene un carácter sublime. Está dispuesto a responder preguntas de los nuevos miembros y está dispuesto a brindar la ayuda e información correspondientes. Se puede decir que es muy popular. El sol y el mundo están dispuestos a hacerle preguntas y buscar su ayuda. El mundo es una persona bastante desagradable. Cuando habla,
Es como si tuviera flema en la garganta que no puede escupir. Ni siquiera deseará beber la sangre de esa persona. Tiene un sabor sucio. Es muy introvertido y es bueno ocultando sus emociones. Además, produjo fácilmente una característica de villano de secuencia 6 y prometió proporcionar una característica de villano de psiquiatra en 2 meses. Muy impresionante. Mientras los detalles pasaban por su mente, Emlyn descubrió que el club del tarot era simple, pero también no muy simple. Además, el señor loco no interfirió mucho en el desarrollo de la reunión. Él parece estar interesado solo en el llamado diario de Roussel. Pero él está dispuesto a ofrecer servicios convenientes a nivel de milagros a sus miembros. Al pensar esto, Emlyn no pudo evitar sentirse un poco orgulloso de su identidad como la luna. Observando la habitación llena de muñecas, recordó su propio problema. Una reliquia que vale de 4.000 a 5.000 libras. Una oportunidad de convertirse en varón en poco tiempo. Esto realmente me está poniendo en una posición difícil. En este momento, aunque Emlyn aún no había tomado su decisión final, sintió que la habitación se oscurecía, como si llevara una pesada deuda. En el antiguo palacio sobre la niebla, Klein presionó el pulgar y el dedo medio de su mano derecha contra una sien y lo frotó suavemente. Rápidamente se incorporó en el ambiente silencioso, permitiendo que una pequeña insignia saliera volando de la pila de basura y cayera sobre la larga mesa de bronce frente a él. La insignia tenía solo el tamaño de un globo ocular. En la superficie había símbolos que simbolizaban el destino y el ocultamiento. Era el objeto que Klein había encontrado en el cuerpo de la Nebus. En su reverso estaba inscrito con las palabras «Puedes unirte si tienes este objeto en Antiguo Hermes». También proporcionaba la información correspondiente para la reunión, 4 de enero de 1350, 8 de la noche, en el Valle de Babur. La pregunta que Klein debía considerar ahora era si debía llevar la insignia al Valle de Babur mañana por la noche para probar suerte. Francamente, se inclinaba a no profundizar. Aunque ya había ascendido a Sin Rostro y podía hacerse un disfraz perfecto, no quería correr el riesgo porque no sabía nada sobre la reunión. Un mago nunca actúa sin estar preparado. Murmuró suavemente, sacó una moneda de oro y la sostuvo entre sus dedos. Cogió la insignia con la otra mano y murmuró para sí mismo. Es arriesgado asistir a la reunión en el Valle de Babur. Después de repetir esto varias veces, finalmente lanzó la moneda de oro. La moneda de oro cayó y se quedó de pie en la palma de su mano. Esto significaba que la adivinación había fallado. Como se esperaba. Klein no se sorprendió. Esto no es un problema de información insuficiente, sino de ausencia total de la misma. Se sentó en silencio, dejando que la moneda de oro se deslizara entre sus dedos. Al final, Klein superó su curiosidad y espíritu aventurero y decidió no ir. Pero eso no significa que no pueda involucrarme. Mañana a las 8 de la tarde, Sonrió levemente y regresó al mundo real. 4 de enero, 10:35 de la mañana. Klein estaba frente a una mesa de caoba y tomó una pila de billetes. Eran 5 billetes de 10 libras y 10 de 5, un total de 100 libras. Era el pago que el ahorcado acababa de hacer mediante un sacrificio. Los 15 billetes llenaron bastante la cartera de Klein y finalmente pudo comprar su billete tranquilo. Guardando la cartera, tomó un fino guante de piel humana que estaba sobre la mesa y se lo puso en la mano izquierda. Una de las principales características de Hambre Reptadora era que tenía un efecto de camuflaje cuando no estaba en uso y no podía ser detectada por la mayoría de los medios Villande. Por lo tanto, Klein podía cambiar entre su apariencia original, guantes de varios colores, y camuflarlo como piel. Esta vez eligió guantes negros. Para ello, Klein había preparado especialmente un guante negro individual para su mano derecha. Poco después, colocó el frasco marrón de veneno biológico en una caja metálica, lo selló con una pared de espiritualidad y lo guardó en el bolsillo interior de su ropa. En cuanto al broche del sol, mientras lo llevara puesto y consigo, crearía una sensación de verano caluroso.
Klein no tuvo más remedio que guardarlo en su pitillera de hierro y esconderlo en el fondo de su maleta. 9 balas purificadoras, 15 balas cazadoras de demonios, 3 balas de exorcismo. Klein sacó su revólver y un cargador, contando en silencio mientras los cargaba. Cerró el tambor, introdujo el revólver en la funda de la axila, se puso el abrigo de tuit negro y el sombrero de copa, tomó su bastón y su maleta y salió de la habitación del hotel. Aparte del ojo totalmente negro y los otros objetos que no podía usar, que seguían sobre la niebla gris, estaba completamente armado. Tomando un carruaje, llegó a la compañía de billetes del Puerto Pritz, ubicada en el barrio Rosa Blanca. La compañía estaba situada en un edificio bastante antiguo de 3 pisos. Había un tablón de anuncios de madera en la puerta. Klein se acercó y se detuvo allí. Miró casualmente el tablón, que decía, cosas a tener en cuenta, 1. Mantener el orden. Las colas se harán cumplir estrictamente. 2. No orinar ni defecar, ni escupir. 3. Buscar al guardia en el vestíbulo si hay alguna disputa. 4. No abrir conservas de lobo marino en ninguna de las habitaciones. ¿Conservas de lobo marino? ¿Qué es eso? Klein levantó las cejas.